Uno de los temas del día, por supuesto, hoy hablábamos, los bancarios. Sí. En el día de hoy conocimos una que afectó principalmente al Banco Ciudad, al Banco Provincia, al Banco Nación mismo y algunos otros bancos estatales de toda la República Argentina. ¿Por qué? Porque no se llevó a cabo el aumento que se le debía otorgar a los trabajadores de esa área desde el 1 de octubre. Esto continúa porque el próximo jueves 28 va a tener lugar un nuevo encuentro. En esta oportunidad va a ser en el Ministerio de Producción, donde se van a dirimir algunas cuestiones de lo que está sucediendo y de no haber una respuesta positiva para el sector, para los trabajadores bancarios, bueno, continuarán las medidas de fuerza según se anunció hace tan solo unos minutos. Principalmente, obviamente, hablamos de los usuarios bancarios que son los afectados, por supuesto, ¿no? Perfecto, y para hablar de este tema lo tenemos conectado a Eduardo Berrospe, gracias, secretario de prensa de la Asociación Bancaria. Eduardo, buenas tardes, mi nombre es Gustavo Segrén, el Ojo de la Tormenta, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, un gusto en hablar con ustedes. Buena síntesis, salvo en el hecho de que los principales afectados en este caso son todos los argentinos, son los bancos públicos, son los trabajadores de los bancos públicos y toda la sociedad argentina, puesto que este conflicto ha sido generado artificial e indebidamente por sectores de la banca pública que responden al gobierno del PRO, en la persona del señor Javier González Fraga, que es presidente de APRA y Banco Nación. Como presidente de APRA se negó a la actualización que impone el acuerdo paritario debidamente homologado por el Ministerio de Trabajo y que tiene por tanto fuerza de ley, e inclusive se opuso con la connivencia de Banco Provincia de Buenos Aires, Banco de Córdoba, Banco de Jujuy, también del Banco Central y otras entidades menores, Banco Ciudad de Buenos Aires, que no es menor. Se opuso a la actualización que le impone el acuerdo que él mismo suscribió en su momento. Esto, ¿qué quiere decir? Que el señor González Fraga y quienes lo acompañan, al contrario de la inmensa mayoría de las entidades financieras e inclusive al contrario de la mayoría de las entidades de la propia Cámara que preside, incumple un convenio. Y uno debe preguntarse por qué lo hace. Y mire, la única explicación que tenemos es que lo hace para generar un conflicto que tape las barbaridades que está haciendo al frente del Banco Nación, permitiendo que se lo descapitalice en función del Tesoro, permitiendo su descalce, declarando en las últimas horas inclusive que va a admitir una imposición del Fondo Monetario Internacional en el sentido de no utilizar los depósitos del sector público para apalancar, como es común en cualquier entidad financiera, con esos depósitos, operaciones crediticias para reforzar el rol promotor de las inversiones que tiene que tener el Banco Nación. Eduardo, son graves, Carolina Soles lo saluda, ¿son graves las acusaciones que usted está haciendo mención? Sí, son graves y posiblemente le decía a otro periodista hace un rato que muy posiblemente esto termine en una investigación judicial, que esperemos que no tenga lugar en el momento que este señor se va del gobierno, o que el señor Macri, que es su mandante, se va del gobierno, sino que ya debieran empezar las investigaciones que por otra parte también debería promover el Senado de la Nación, porque lo que se está haciendo es devastar y vaciar la banca pública, no solamente el Banco Nación, despatrimonializar el Banco Central, arriesgándolo en esta política suicida de altas tasas de interés. Pero discúlpeme que lo interrumpa, Eduardo. Sí. Esto que usted me está diciendo, que comparte con nosotros, no tiene que ver con el motivo del paro. No, tiene que ver con el motivo por el cual el señor Javier González Fraga genera artificialmente este conflicto en vez de cumplir el convenio que tiene suscrito. Pero ¿cuál sería el beneficio que tiene González Fraga de hacer eso? Si es una determinación, pero no es una determinación del Ministerio. No, mire, el mismo beneficio, tratar de tapar con este conflicto que él genera las malas políticas que está llevando adelante en el Banco de la Nación. Está bien, pero eso es una cosa. Yo imagino que el Banco Nación tendrá seguramente el Tribunal de Cuentas de la Nación. Hay un montón de auditorías que podrán corroborar o no esto que usted está mencionando y que no le resta, por supuesto, importancia de ninguna manera. Pero el motivo por el cual hoy ustedes
determinan el paro de actividades de los bancos públicos es porque no cumplieron. Porque no cumple un convenio y con ello afecta no solamente los ingresos de los trabajadores bancarios, sino que nos está diciendo, de la misma manera que lo está diciendo el Estado en muchas otras áreas, que para los trabajadores no hay seguridad jurídica. ¿Le parece poco? No, está bien, pero ahora, si esto fue determinante y fue acordado con el Ministerio de Trabajo, ¿el Ministerio de Trabajo no puede obligar a los bancos a que acaten la medida? La legislación vigente establece explícitamente que cuando la mayoría de una actividad acuerda o cumple con un convenio, el resto debe cumplirlo y el Ministerio del Trabajo es el organismo encargado de que la cumplan, pero hasta ahora no lo ha hecho. Pero eso se había firmado. No, esto se firmó en abril. La forma en que debía actualizarse el salario según la evolución del índice de precios se respetó en 2 oportunidades hasta el mes de septiembre por todos los bancos y insólitamente la Cámara Vapra, presidida por Javier González Fraga, se niega a hacerlo cuando ya la mayoría de las entidades, vuelvo a decirle, y la mayoría de las cámaras han cumplido el acuerdo. ¿Y cómo sigue esto? Esto se tendría que haber hecho, Eduardo, efectivo ahora en noviembre, es decir, es el sueldo de octubre en noviembre. Retroactivo al 1 de octubre y hacerse efectivo antes del 15 de noviembre. ¿Cómo sigue esto? Bueno, eso hay que preguntárselo a este funcionario venal que es el señor González Fraga. Pero vamos a imaginar, en el escenario de que se mantenga el statu quo y que no les paguen este acuerdo realizado ante el Ministerio de Trabajo. ¿Qué es lo que ustedes proponen hacer? El miércoles que viene está establecida de manera tardía una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo. El señor González Fraga y el propio señor Sica tienen ambos la posibilidad de cumplir con sus obligaciones de funcionarios públicos. Ahora el ministro responsable sería Sica, porque está a cargo del Ministerio de Producción. No. Acá el responsable es el señor González Fraga, de haber generado este conflicto, acompañado por el presidente del Banco Central, el presidente del Banco Ciudad, el presidente del Banco Provincia de Buenos Aires y otros bancos menores. Ellos son los responsables. El señor Sica, de cuya profesionalidad nosotros no dudamos, de acuerdo a la legislación vigente, debe imponer el cumplimiento del acuerdo a esas entidades. Claro, por eso decía que si él es la autoridad y quien debe imponerlo, suponía que si tienen un encuentro en dicho ministerio es con quienes tienen que negociar. Usted decía que ya no es la primera reunión o no es la primera negociación. ¿Se refería a esta instancia o a instancias anteriores? No es la primera audiencia y la responsabilidad está en cabeza de ese funcionario que se llama Javier González Fraga. ¿Le puedo hacer una consulta? ¿Cuántos fueron hoy los afectados, porque son usuarios de estos bancos, que no tuvieron la posibilidad de hacer algún tipo de actividad? Bueno, no tengo posibilidad de hacer una estimación exacta, pero obviamente ha supuesto que hoy no se realizaron miles de operaciones financieras. El Banco Nación y el Banco Provincia de Buenos Aires son 2 de las entidades más importantes de la Argentina financieras. Le consulto, ¿cuál es el salario mínimo hoy de un trabajador bancario? Con esta actualización es cercano a los 36.000 pesos. 36.000 pesos, correcto. Sí. Ok, muchísimas gracias Eduardo de Rospe, secretario de prensa de la Asociación Bancaria, ha sido muy amable. Bueno, les agradezco a ustedes el espacio y la amabilidad. Por favor. Nosotros denunciamos esta actitud del señor Javier González Fraga, generando un conflicto para ocultar su pésima gestión en el Banco Nación, que no hace sino recordar la también pésima gestión que tuvo a principios de la década del 90 en el Banco Central, donde llegó, hay que decirlo porque este señor está llevando adelante las mismas y fracasadas prácticas. Muy bien, le agradecemos mucho por su tiempo. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.